Hoy han comenzado en España y también en Alicante los 10 días de luto nacional por las víctimas del coronavirus. Frente al consistorio alicantino se ha guardado un solemne y respetuoso silencio en su memoria. Buenas noches. Con solemnidad y tristeza ha comenzado este martes, que además trae otras noticias. Algunas de ellas se las resumimos ya en titulares. Hoy se ha conocido el informe por el que la Comunitat Valenciana no pasó en bloque a la fase 1 al primer intento. Destaca la falta de pruebas PCR para el diagnóstico. La fase 2, salvo sorpresa, está a la vuelta de la esquina y Alicante ya se prepara para estar lista el próximo lunes, sobre todo en cuanto a las playas, que esperan poder abrir al baño. El presidente de la CEB en Alicante, Perfecto Palacio, visita hoy Infoalacantí para repasar la situación empresarial en la provincia provocada por el COVID-19 y también otros temas de actualidad, como la derogación de la reforma laboral. HLA se queda con las ganas de disputar el playoff de ascenso a la ACB después de que se haya hecho oficial que no se disputarán las eliminatorias, algo que no ha gustado en el club lucentino. Hoy se inician en toda España los 10 días de luto oficial por las víctimas del coronavirus. En Alicante se ha procedido a guardar silencio en memoria de los fallecidos. Desde hoy se han declarado 10 días de luto nacional por las víctimas y fallecimientos provocados por la COVID-19. Todo el Ayuntamiento de Alicante ha querido dedicar unos minutos de silencio en memoria de estas. Son muchísimas las familias, 30.000 familias, que han visto como sus seres queridos han fallecido por esta pandemia. No podemos olvidarles, tenemos que tenerlos presentes. Y toca el momento también del homenaje a todos aquellos que se han quedado en el camino en la lucha por superar una terrible pandemia, una de las peores cosas que hemos podido vivir y que estamos viviendo todavía. Para todas esas víctimas y sus familias que no se han podido ni siquiera despedir en condiciones de ellos porque la situación así lo requería. Barcala ha señalado que este homenaje no solo tiene que recordarnos a ellos, sino también tiene que recordarnos que la pandemia todavía no ha acabado y que aún hay que seguir luchando. Que es importante que no bajemos la guardia en ningún momento. Es fundamental el que sigamos teniendo la responsabilidad para seguir manteniendo las medidas que impidan el contagio y que nos permitan ganar esta batalla. Tiene que ser esa responsabilidad que durante el confinamiento los alicantinos y los españoles han demostrado, tiene que seguir siendo bandera. Tenemos que seguir aportando todos juntos. También ha querido hacer hincapié en el dolor de todo el país en general y de los ciudadanos en particular, así como transmitir que debemos mantener viva la llama del recuerdo, porque, ha proseguido el alcalde, es la que mantendrá viva la esperanza. Casi 2.000 muertes menos en España es el anuncio del Gobierno, que alega una corrección de cifras por muertes comunicadas por duplicado y otras en las que no se había certificado que se debiera a coronavirus, aunque probablemente fuera la causa. El director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha indicado que todavía se están validando datos enviados por las 17 comunidades y las 2 ciudades autónomas. Tras un periodo de adaptación del nuevo sistema de vigilancia, ahora mismo podemos dar datos de indicadores que en estas fases son mucho más interesantes para poder valorar correctamente qué es lo que está pasando ahora, no lo que estaba pasando hace unos días, como pasaba antes, cuando los datos que recibíamos no correspondían a la fecha actual. Hasta la fecha estábamos dando datos de nuevas notificaciones. Hoy podemos dar datos de los nuevos diagnosticados en las últimas 24 horas. Hay una diferencia importante. Una notificación podía corresponder a casos diagnosticados semanas antes, días, semanas antes. Y en alguna ocasión creo que hemos tenido que explicar muy detalladamente lo que significaban algunos incrementos extraños en los datos recibidos. Hoy podemos dar la cifra de datos con fecha de diagnóstico de ayer, las últimas 24 horas. Son 132 casos, lo cual nos pone una situación evidentemente mucho más real, pero también nos muestra una evolución de la epidemia más favorable de lo que hasta ahora éramos capaces de observar.
Mientras en la Comunitat Valenciana los nuevos casos de positivos por COVID-19 se están situando en los niveles de principios de marzo, pero ya se conocen los motivos por los que el Ministerio no dejó pasar a la fase 1 en su momento a todo el territorio valenciano. El informe reclamaba más pruebas de diagnóstico por PCR, como mínimo el 80% de los casos sospechosos en 24 o 48 horas y el seguimiento de sus contactos estrechos. También solicitaba especial atención en las zonas de cada provincia donde se concentran más casos, entre ellas la de Alicante-Elche, hacer diagnóstico con PCR, y recomendaba también mejorar el circuito diagnóstico en atención primaria. El informe, recordemos, permitió una desescalada fragmentada. Y sobre el seguimiento que se hará desde los centros de salud públicos para la detección precoz y el rastreo de COVID-19 y evitar de esta manera la cadena de contagios, existe un protocolo que ya está en marcha en toda la comunidad y que logrará mayor trazabilidad de todos los contagios que se produzcan. Entonces, en esta fase en la que estamos ahora de seguimiento del coronavirus, la idea es que los centros de atención primaria, como puerta de entrada del sistema, detecten posibles casos, elaboren un listado de posibles contactos y a partir de esos contactos hacer un seguimiento tanto por parte de los médicos de atención primaria a la hora de preguntarle pues dónde han ido, con quién se han relacionado, etcétera. Lo declaran a los sistemas de vigilancia de salud pública, nosotros terminamos de completar el proceso en la línea de evitar que se extienda la infección. Básicamente, como digo, esto es algo que estamos haciendo siempre, no es una novedad ahora, lo que pasa es que ahora ha trascendido dada la magnitud de la pandemia que nos alerta. En Alicante, mientras, ya se prepara el paso a la fase 2, especialmente en lo que a playas se refiere ya la posibilidad de que se abran al baño a partir del próximo lunes. El lunes día 1 de junio Alicante entra en la fase 2 y con su entrada se abren las playas al baño y a tomar el sol. La vicealcaldesa y concejala de turismo ha asegurado que desde el Patronato de Turismo están trabajando en la apertura de estas y en sobre todo hacerlo con responsabilidad y seguridad. Y para demostrar que todos aquellos que quieran venir a Alicante, así que como los alicantinos, puedan disfrutar de unas playas seguras y responsables. Así que en principio estamos trabajando para que efectivamente las playas el lunes estén abiertas. El alcalde de Alicante ha señalado que hay cuestiones que dependen de los departamentos y que son estos los que están encargándose de garantizar que en las playas se cumplan todas las medidas sanitarias, algo en lo que están trabajando desde que el gobierno lo decretó hace 2 días. Hace 36 horas estamos adaptándolo, nos deja prácticamente todas las competencias a decisión de los municipios y estamos trabajando para dar la mayor, en estos días, tener el plan totalmente cerrado y poderoslo presentar, organizarnos, coordinarnos para garantizar que nuestras playas sean seguras. Pero vamos, en cualquier caso estamos en constante comunicación con Turisme de la Generalitat, pasando las actuaciones que vamos a llevar y estar medianamente coordinados, aunque como bien digo, el decreto del gobierno pues deja a los municipios la resolución y la toma de decisiones a cada municipio, así que estamos trabajando en ello. El decreto emitido por el Gobierno central señala que en las playas deben implantarse algunas medidas como delimitar zonas con metros de separación. Estamos trabajando en delimitar físicamente mediante una uña, mediante un arado, pues otros espacios, pero como digo es un paquete muy complejo que tiene que hacerse bien, tiene que hacerse consensuado con todas las áreas del ayuntamiento y que, como digo, al finalizar esta semana pues esperamos poder plantearos todas las actuaciones que se van a llevar a cabo en playas. Una serie de normas que están adaptadas a la fase 2 y por la que se podrá acceder a las playas, algo que desde el ayuntamiento han indicado primordial para la ciudad. Y para finalizar la información ligada al coronavirus, recordar que el puerto de Alicante podrá recibir pasajeros por vía marítima tras haber quedado excluido en primera instancia. Eso sí, las autoridades portuarias garantizarán el control sanitario de la entrada de pasajeros de línea internacional en dichos puertos, para lo que contratarán servicios de personal sanitario. Además, hoy en Junta de Gobierno local se han adjudicado las obras de restauración del baluarte de la mina en el Castillo de Santa Bárbara, con una inversión de más de 280.000 euros. Es una obra protegida por el Plan Especial de Protección del Entorno del Castillo de Santa Bárbara y mejorará la oferta turística y cultural de la ciudad. Tiempo de entrevista en Info Alacantí. Ya sabéis que nos gusta testar la situación de diversos sectores durante esta pandemia
y hoy lo queríamos hacer con la mirada de los empresarios. Queríamos hablar con Perfecto Palacio, con el presidente en Alicante de la CEP, y ya lo tenemos por aquí. Perfecto, buenas noches, aunque decir buenas noches con el día todavía suena un poco extraño. No, buenas noches, buenas noches. Es un placer, como siempre, estar aquí en Alacantí Televisión con vosotros. Estuvo con nosotros hace aproximadamente un mes y medio y ya se habló de la situación. ¿Ha cambiado la fotografía del empresariado alicantino en este mes y medio que ha transcurrido desde la última vez que estuvo con nosotros? Bueno, obviamente las circunstancias, en aquel momento estábamos en plena pandemia, en un confinamiento absoluto además, y bueno, ahora afortunadamente hemos avanzado. Estamos ya en la desescalada, como dice el Gobierno, y la situación ha cambiado. Por un lado, estamos viendo que es una situación muy complicada, con una caída económica y del Producto Interior Bruto muy importante, y por otro lado, pues vemos luz al final del túnel porque empezamos a ver la desescalada y la puesta en marcha otra vez de la economía de la provincia de Alicante. En una primera fase a ralentí, pero bueno, esperemos que a partir de la segunda fase pues esto vaya un poquito más rápido y podamos ir incorporando a todo el mundo en busca de esa normalidad que tanto queremos todos. Se está hablando mucho de las ayudas al sector hostelero, al sector del turismo. ¿Cómo están el resto de sectores en la provincia y esas ayudas que supongo están deseosos y pendientes de recibir también? Claro, básicamente siempre hemos dicho que la ayuda principal que necesitaban las empresas alicantinas era la herramienta de la liquidez. Desde luego se han hecho a través del ICO operaciones para generar liquidez a las empresas. Afortunadamente no ha llegado a todo el mundo, desafortunadamente no ha llegado a todo el mundo, pero bueno, vamos dando pasos poco a poco. La Generalitat ha implementado para pequeñas empresas y autónomos algunas ayudas, la Diputación también, los distintos ayuntamientos también, y bueno, entre todos están intentando aportar cierta ayuda muy necesaria, por otro lado, para una situación de crisis que desde luego hace 3 meses nadie nos hubiéramos imaginado. Si ha llegado tarde o ha faltado coordinación para que llegara a todos los sectores a su debido momento, lo digo porque en esta situación también se entiende que es complicada la gestión. Bueno, hay que empezar diciendo que la verdad es que es una situación muy complicada, ¿no? Y que no se ha vivido en ningún otro momento, ni tampoco se ha vivido en ninguna situación parecida. Entonces, partimos de esa base. A partir de ahí, bueno, se han puesto medidas en marcha. Yo creo que la medida del ERTE es una medida que ha ayudado bastante, aunque todavía hay trabajadores que 2 meses y pico después todavía no han cobrado ese ERTE, y que creemos que es absolutamente fundamental que el Gobierno cumpla lo que dijo y pague ya a los trabajadores el ERTE, entre otras cosas porque si no va a crear o está creando un problema social muy importante. Y bueno, en las empresas poco a poco hemos ido cogiendo herramientas. Unas han estado abiertas, las esenciales, otras estamos abriendo poco a poco nuestra actividad, y yo confío que a partir de la fase 2, pues esta provincia, que además es una provincia donde el sector turístico y los servicios, como todos saben, tienen una relevancia muy, muy importante, pues a partir de esta fase 2, como decía, empecemos a abrir más la hostelería, más los hoteles, etcétera, y podamos ir recuperando el tejido empresarial y la actividad económica de la provincia, porque, entre otras cosas, viene una época que es absolutamente fundamental para nuestra provincia, como es el verano, y necesitamos estar, si no al 100%, pues cerca de ese 100%. Habrá mucha gente preguntándose, y ahora que hablábamos del sector turístico y de la hostelería de nuevo, si es necesario reinventar en cierta manera el modelo económico que tenemos aquí, o si por el contrario esto simplemente es pues, un desgraciado y lamentable accidente, pero el modelo funciona. Bueno, el modelo no es que funcione,
es que lleva funcionando 50 años. Quiero decir, yo creo que la provincia de Alicante es una referencia absoluta, tanto en España como en el mundo, del turismo, ¿no? Creo que somos una de las referencias más importantes en temas turísticos que hay en este país, y esto ha funcionado durante muchísimos años. A mí me sorprende muchas veces escuchar esto de que vamos a darle la vuelta a la economía, vamos a tal. Esto que parece tan sencillo, pues es tremendamente difícil, y esto no se hace de un día para otro. Esto se hace a través de generaciones y con mucha inversión y con mucho cuidado y con mucho mimo, ¿no? Yo creo que tenemos unos sectores productivos liderados por el turismo en esta provincia que han funcionado, como decía, perfectamente, que necesitan adaptarse a los tiempos, obviamente, como todos necesitamos adaptarnos a los tiempos, pero que está haciendo un esfuerzo inversor muy importante para ponerse al día en temas de digitalización, en temas de tecnología, etcétera, etcétera. Dime. No, le dejo terminar, perdone. En contra de lo que algunas opiniones de gente que está en Madrid, de que el turismo no aporta valor y que tal, pues yo creo que el turismo de esta provincia ha aportado mucho valor, tiene que seguir aportando mucho valor a esta provincia, y estoy convencido que lo va a seguir haciendo porque tenemos un turismo absolutamente de primera categoría y con unas productividades y unas aportaciones de valor muy importantes. Hablando de Madrid, se está hablando muchísimo de esa derogación de la reforma laboral que creo que ha pillado a pie cambiado a mucha gente. No sé cómo han vivido ese anuncio en una situación como la actual para más INRI. Pues la verdad es que desconcertante y muy preocupados, ¿no? Muy preocupados porque entendemos los empresarios que ahora no es el momento más adecuado para poner encima de la mesa no ya cambios en la reforma laboral, sino la derogación total de la reforma laboral. Mire, esta reforma lleva creando empleo en los últimos 5 años. Ha funcionado muy bien. Ha hecho que el país recuperara unas tasas de actividad y de empleo importantes. Y, por supuesto, como todo, como decía antes, que el turismo tiene que ir adaptándose a una nueva realidad y a las circunstancias del hoy, pues la reforma laboral exactamente igual. Claro que habrá que revisarla, claro que habrá que actualizarla, claro que habrá cosas que habrá que cambiar en beneficio de trabajadores y empresa, pero desde luego derogarla, tirarla por la basura y empezar a construir una nueva cuando esta, insisto, ha dado buenos resultados, pues me parece que no tiene ningún sentido, ¿no? Los empresarios estamos muy preocupados y muy desconcertados y sobre todo porque el gobierno lo ha hecho desde la unilateralidad y esto nos preocupa mucho. Yo creo que en estos momentos de esta crisis tan importante en España, lo que necesitamos de verdad es consensos, pero no consensos de boquilla, sino consensos de verdad. Y creo que es absolutamente fundamental que el diálogo social esté más vivo que nunca. La mesa tiene que ser un punto de concertación de los trabajadores de la empresa y la administración para llegar a acuerdos que puedan realzar otra vez la economía de nuestro país. Pero desde luego no es el momento de la unilateralidad, no es el momento de romper la mesa de diálogo social y no es el momento de pedir unión, pero no ejercitarla. Yo creo que cuando uno pide algo, lo primero que tiene que hacer es ejercitarlo para que los demás vean que lo que pide es un hecho real, y que él es el primero que pone encima de la mesa las cartas. Desde luego los empresarios no estamos molestos, no cabe duda, pero no vamos a romper el diálogo social en un momento tan importante para este país, y los empresarios siempre vamos a estar dispuestos a ir a una mesa a sentarnos en beneficio de la economía de nuestro país. Entiendo que entre el empresariado genera mucha desconfianza este anuncio y esta situación que se ha dado.
Sí, sin duda, sin duda. Pero sobre todo porque genera una incertidumbre muy importante. Tú sabes que el dinero en general es muy cobarde. El dinero le gusta ir a sitios donde haya seguridad jurídica, donde haya certidumbre. Y en estos momentos, pues España está dando una imagen bastante pobre en ese sentido, ¿no? De bastante incertidumbre, de dudas sobre la seguridad jurídica. Y esto es algo que si queremos que las inversiones sigan viniendo, queremos que los fondos extranjeros y los inversores extranjeros vean a España como un país seguro, con una buena economía, con una tranquilidad, pues estamos vendiendo una imagen que desde luego no es la que queremos los empresarios. Hablemos de diálogo, he utilizado la palabra mucho, diálogo y consenso, eso que parece tan fácil y que luego en la realidad resulta tan difícil que todas las partes en este caso se entiendan, o por lo menos eso es lo que parece desde fuera. Bueno, yo creo que cuando uno va a una mesa y pide consenso unión, lo primero que tiene que poner encima de la mesa es sentido común. Es decir, que si todos actuamos con sentido común, los consensos van a ser mucho más sencillos de conseguir que si nos dedicamos a pedir cosas estrambóticas y que no tienen ningún sentido. Los empresarios, desde luego, somos responsables y vamos a pedir las cosas que creemos que son importantes para la empresa y sobre todo para la creación de empleo, porque a nadie hay que olvidarle que el objetivo final de todo tiene que ser el bienestar de nuestra gente y para que haya bienestar lo que tiene que haber es empleo. Y para eso los empresarios nos vamos a sentar a una mesa y poner todo lo que tengamos que poner para reactivar la economía y la creación de empleo. Esta semana hemos tenido la mesa del diálogo social de la Comunidad Valenciana y desde luego ahí es absolutamente distinto, ¿no? Ahí hay un consenso de inicio muy importante, hay unas ganas de llegar a acuerdos de una manera muy importante, tanto por la Administración como por los sindicatos y los empresarios, y estoy convencido que en el periodo que nos hemos puesto para trasladar los acuerdos a la ciudadanía, que es el 22 de julio, si no recuerdo mal, pues estoy seguro que vamos a llegar a unos consensos que van a ser muy positivos para la economía de la Comunidad Valenciana. Ojalá a nivel estatal, que es donde se juega el partido más importante, pues también se lleguen a esos consensos. Le voy a hacer la que creo que es la pregunta del millón. ¿Cómo cree que va a acabar esto? Pues sí, la verdad es que sí, pero espero que no me hayas visto cara de rapel, porque desde luego no lo soy. Pues hombre, vamos a atravesar una época difícil, sin duda alguna, ¿no? Nos hemos dado cuenta en esta crisis de que la economía no solo provincial o de la comunidad o la del Estado español, sino la economía en general mundial tenía un botón de apagado. Porque hasta ahora, si analizamos un poco la evolución de la economía, pues había crisis, recesiones, depresiones, pero nunca se le había dado el botón de off. Y lo que ha pasado en esta crisis es que ha habido un momento que se le ha dado al botón, se ha pulsado el botón de off y se ha apagado prácticamente la totalidad de la economía. Y claro, volver a poner en marcha todo esto, pues va a costar. Yo estoy convencido que en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante vamos a ser de los primeros en salir porque la capacidad que han demostrado nuestros empresarios y nuestros trabajadores a lo largo del tiempo, en la anterior crisis, por ejemplo, que fue la más cercana del 2008, creo que se ha hecho una demostración de que los empresarios y los trabajadores de la Comunidad Valenciana, pues cuando tenemos que estar, estamos, apostamos fuerte y vamos a salir de aquí, estoy convencido, mucho antes que otras comunidades y otras provincias. Sin ninguna duda, estoy convencido de eso. La última, y ya no le robamos más tiempo, en julio se van a anular, parece ser, las cuarentenas de los visitantes extranjeros. ¿Le parece una buena noticia? ¿Llega tarde? Bueno, claro que me parece una buena noticia, me parece una fantástica noticia para nuestra provincia. Me parece que fue un despropósito tomar esa decisión, porque creo que se podían haber tomado otras decisiones para asegurar o para establecer la seguridad jurídica de la gente que venga de fuera.
máxime cuando la Unión Europea estaba recomendando justo lo contrario, que se abriera un Schengen sanitario, un Schengen COVID-19, que volviera a establecer la libre circulación de los ciudadanos europeos, y aquí en España se tomó una medida de cuarentena. Afortunadamente el Gobierno ha vuelto a rectificar y ha tomado la decisión de, en principio, abrir el 1 de julio. Yo creo que es un poco tarde. Yo creo que el Gobierno debería hacer el esfuerzo de intentar que el 15 o el 20 de junio tuviéramos las fronteras abiertas para poder captar así turismo de Europa. Creo que para nuestra provincia es muy importante que empiece ese flujo de turistas a venir. Nosotros tenemos una dependencia del sector exterior muy importante y necesitamos que cuanto antes se pongan en marcha esos corredores sanitarios turísticos para que los ingleses, los alemanes, los franceses, los escandinavos, etcétera, pues vuelvan a nuestra provincia, a una provincia donde están encantados, donde los tratamos de maravilla y donde pasan unas vacaciones estupendas. Y es una parte fundamental de nuestros recursos y de nuestros ingresos. Por lo tanto, yo espero que, a pesar de que el Gobierno ha dicho que el 1 de julio va a abrir las fronteras en Europa, yo espero que se pueda adelantar un poco esa medida, porque hay una cosa que ha habido gente que ha intentado enfrentar la sanidad y la economía. Mira, la economía somos las personas, por lo tanto, cuidar la economía también es cuidar a las personas. Y yo creo que llegado a este punto donde hemos controlado de una manera, parece que importante, la pandemia sanitaria o el problema sanitario, yo creo que es hora de que aprendamos a vivir con él, porque a lo mejor tenemos que vivir mucho tiempo con él. Entonces, es importante que las cosas se vuelvan a abrir, que empecemos a retomar la máxima normalidad posible y que no tengamos miedo a salir a la calle, a hacer vida, a consumir, a llenar nuestros bares, nuestras terrazas, nuestras tiendas. Yo creo que eso es absolutamente fundamental porque necesitamos recuperar el tejido económico. Y necesitamos que no solo lo hagamos los de aquí o los españoles, sino que también, y especialmente en esta provincia, como decía antes, que abramos las fronteras para que nuestros turistas, nuestra gente del turismo residencial. Hay que tener en cuenta que en la provincia de Alicante hay 350.000 turistas residenciales que no vienen a un hotel, sino vienen a su vivienda, a su propia vivienda. Pues es muy importante que retomemos eso para el bienestar de esta provincia. Y desde luego, como te decía antes, no me cabe ninguna duda que los empresarios y los trabajadores de esta provincia vamos a estar a la altura, porque yo lo digo y lo repito siempre, cuando las cosas van bien, se ha demostrado que los empresarios y trabajadores de esta provincia son muy buenos, y cuando la cosa va mal, pues se ha demostrado que son extraordinarios. Y yo creo que ahora que estamos en un momento de dificultad se está demostrando que tanto trabajadores como empresarios y empresarias pues están demostrando una capacidad bárbara para retomar esa normalidad que tanto todos queremos. Perfecto, Palacio, presidente de la CEP en Alicante. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Info Alacantí. Pues nada, ha sido un placer como siempre y un abrazo muy fuerte a todos. Gracias, buenas noches. Nosotros, mientras, continuamos con la información. De los sucesos, un caso de posible coronavirus acaba en un falso secuestro y petición de rescate. Afortunadamente, la Policía Nacional detuvo a los implicados. Está ahí adentro, ¿vale? Está la luz apagada porque están durmiendo, están rezados. Estamos esperando el dinero, si no, bismillah. Este vídeo muestra cómo un grupo de 4 personas piden un rescate por una persona a sus familiares. Sin embargo, la víctima no está secuestrada. Estaba en un hospital de Alicante donde presentaba síntomas compatibles con la COVID-19. Un grupo de 4 personas conocidos del enfermo aprovechó la situación para extorsionar a su familia, puesto que no se le podía localizar en su teléfono móvil. Un familiar aseguró que había recibido varias llamadas exigiendo el pago de 1.500 euros y también vídeos como este como prueba de vida de la situación de cautiverio, con una de los arrestados simulando ser el secuestrado.
Finalmente, la Policía Nacional acabó deteniendo a 4 personas con numerosos antecedentes por un presunto delito de extorsión y han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante. Cocina, reloj, y está en su habitación encerrado ahí. ¿Quieres verlo? Dinero. Mafia. Nos marchamos hasta el Campello, donde la Concejalía de Turismo ha integrado al municipio en la campaña En Familia por España, nacida para apoyar a este sector, el turístico. El mensaje: que las familias descubran destinos nacionales y viajen con seguridad y tranquilidad en cuanto se retome la actividad turística. En este movimiento se integran establecimientos turísticos, instituciones públicas, medios de comunicación, bloggers e incluso los propios viajeros. Hoy tenemos que hablar de deportes. La cara y la cruz parece haber sido una constante en los dos equipos más emblemáticos de la ciudad. El Hércules sigue la búsqueda de un director deportivo después de que Carmelo del Pozo haya dicho no, a pesar de las buenas sensaciones que tenía el presidente Quique Hernández hace menos de una semana. También Melgar, actualmente en el Fuenlabrada, ha rechazado la propuesta blanquiazul. Y por otro lado, la Fundación Lucentum, que da por terminada la temporada después de que se haya hecho oficial el final del curso sin que se disputen los playoffs de ascenso a la ACB, para los que HLA había logrado una plaza al ir cuarto en la clasificación. Una situación que ha disgustado al club lucentino, que considera se podría haber jugado como, por ejemplo, se va a hacer en el fútbol. Desde el HLA Alicante estamos muy tristes por la resolución adoptada ayer por la Federación Española de Baloncesto de cancelar los posibles playoffs de ascenso a la ACB. Entendemos que no se ha producido una congruencia con el fútbol no profesional, como la segunda B o la tercera división, donde sí que se van a disputar esos playoffs. Y como siempre hemos defendido, si era posible, pues nos gustaría haber acabado esta magnífica temporada en la cancha y tener opción de poder optar a subir a la Liga ACB, porque creo que tanto afición como la ciudad, que ha respondido perfectamente, y los jugadores y técnicos, por supuesto, con su trabajo extraordinario, así se lo han merecido. Como no ha podido ser porque la Federación en este caso ha dictaminado lo contrario, pues no nos queda otra que no dejar que esto se quede como algo pasajero, sino continuar con nuestro trabajo y pensar ya en la temporada que viene para tratar de que sea incluso mejor. Y precisamente con HLA Alicante nos despedimos y con su vídeo de homenaje a una grandísima temporada a la que solo le ha faltado la guinda de poder pelear por ese ascenso a la ACB. Tendrá que ser el próximo año, y es que, como dice la Calinor, el que nunca se rinde al final triunfa, y ustedes no se rindan. Cuídense mucho. Buenas noches.